Bienvenidos a esta séptima clase donde hablaremos del sufrimiento del profeta. Sabes, ser profeta nunca fue un privilegio, fue más bien una carga. Lejos de ser figuras veneradas en su tiempo, los profetas bíblicos fueron perseguidos, ridiculizados y rechazados. Su llamado los colocaba en una posición incómoda, pues desafiaban el poder, denunciaban la corrupción y anunciaban verdades que nadie quería escuchar. Vamos a leer Jeremías 20 del 7 al 9 y dice así: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y es un texto muy fuerte. Jeremías expresa la contradicción del profeta. Sufre rechazo, pero no puede callar. La profecía lo consume desde dentro, convirtiéndose en un peso que él no puede ignorar. El sufrimiento es parte inherente del llamado profético, y esta lección explorará cómo los profetas lidiaron con la oposición, con la crisis del profetismo y la transición de la profecía individual a la profecía comunitaria. El profeta es un hombre de dolores y de soledad. Y vamos a analizar este texto que acabamos de leer, Jeremías 27. La palabra que Jeremías utiliza para hablar de persuadir en hebreo es pazá, que tiene un significado más intenso que una simple persuasión. En otros textos, esta palabra se traduce como seducir o engañar, lo que indica que Jeremías sentía que Dios lo había traído a la profecía de una manera que lo sobrepasaba, casi como si lo hubiera engañado para asumir un papel que le trajo sufrimiento. Este término sugiere que Jeremías no solo fue convencido racionalmente, sino que se sintió obligado, conquistado por la voluntad divina. Su lucha no es solo con la oposición externa, sino con la forma en la que experimenta su llamado como algo inescapable y en cierta medida violento. Si leemos Amós 5:10, dice, odian al que reprende en la puerta y aborrecen al que habla con integridad, porque el profeta es rechazado. Por ejemplo, Jeremías fue ridiculizado, golpeado e encarcelado. Elías fue perseguido por Jezabel y obligado a ir al desierto. Isaías se cree que fue martirizado bajo el rey Manasés. Miqueas fue golpeado en la cara por un falso profeta. Y Jeremías 15:17, y quiero que vayamos juntos a ese texto, dice lo siguiente: No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. El profeta no solo sufría externamente, sino que llevaba el peso del mensaje de Dios dentro de sí. Vemos profetas como hombres de dolores. Muchos profetas experimentaron un sufrimiento similar al del siervo sufriente de Isaías 53, quien prefigura a Cristo. La vocación profética implicaba cargar con el dolor del pueblo y sufrir por la verdad. Como dice el texto de Isaías 53:3, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. El sufrimiento del profeta no era en vano. Su rechazo era una señal de que su mensaje provenía de Dios y no de intereses humanos. Hay cierta crisis de los profetas. El declive del profetismo clásico a raíz de la destrucción del templo y del exilio. La profecía clásica entró en crisis y es ahí donde surgieron falsos profetas que profetizaban paz cuando no la había. Y el don profético comenzó a evolucionar. Por ejemplo, Lamentaciones 2:9 dice, su rey y sus príncipes están entre las naciones. Ya no hay ley, tampoco sus profetas hay ambición del Señor. Y aquí hay una transición en los textos bíblicos. El paso de la profecía individual se transforma en una profecía comunitaria. Y es en este entonces, en el periodo del Segundo Templo, donde la función profética comenzó a tomar una nueva forma. En lugar de profetas solitarios que hablaban en nombre de Dios, surgieron figuras como Esdras y Nehemías, quienes lideraban comunidades y restauraban la identidad nacional. Quiero que busquemos Esdras 7:10. Y si tienes una Biblia, vamos a brincar todos juntos a Esdras 7, versículo 10. Y dice lo siguiente: Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová
y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos aquí que el énfasis ya no estaba en recibir visiones individuales, sino en interpretar y aplicar la ley de Dios en comunidad. Luego leemos sobre Zacarías y Ageo, quienes profetizaron en el periodo post-exílico, pero su enfoque fue más en la reconstrucción del templo y el fortalecimiento espiritual de la nación, más allá de denunciar a individuos específicos. La profecía evolucionó de un llamado individual a una voz comunitaria. La autoridad profética se desplazó hacia la interpretación de la ley y la dirección del pueblo. Y es aquí donde llegamos al último gran profeta, y es Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo señaló que Juan el Bautista era el mayor de los profetas nacido de mujer, Mateo 11:11. Juan presentó la culminación del profetismo hebreo y su transición hacia la era mesiánica. Mateo 3, del 1 al 2, dice lo siguiente, y vamos a ir todos juntos, y si puedes poner notas, vamos a remarcarlo y vamos a estudiarlo. Mateo 3, del 1 al 2, dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué estaba pasando en el tiempo de Juan? Bueno, Juan vivía en el desierto. Dice el texto bíblico que se vestía con piel de camello y comía langostas y miel. Juan rechazaba la corrupción religiosa, es decir, enfrentó a los grupos religiosos como fariseos y saduceos, y Juan es influenciado por los movimientos apocalípticos, es decir, que su predicación se enfocaba en el reino de Dios y resonaba con comunidades que tenían muy presente la venida inminente de Dios. Juan tiene desafíos porque él predica contra la hipocresía de los líderes religiosos y denuncia la inmoralidad de Herodes Antipas, lo que le costó la vida. Mateo 14, del 3 al 4, y me gustaría que lo leyéramos juntos, dice así, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan el Bautista es un ejemplo del precio de ser un verdadero profeta. Como sus predecesores, fue rechazado y asesinado por hablar la verdad. El sufrimiento profético no terminó en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue decapitado por denunciar la corrupción de Herodes. Jesús mismo fue rechazado por su propio pueblo y crucificado por desafiar a los poderes religiosos y políticos. Claro, Cristo es el cumplimiento del sufrimiento profético. Él vivió la soledad del profeta, cargó con el dolor del mundo y estableció una comunidad de discípulos que continuarían con su misión. Pero hoy quiero hacer un llamado al presente y describir que el llamado profético sigue vigente. Hoy quienes buscan vivir con integridad y proclamar la verdad enfrentan rechazo, pero también tienen la certeza de que la luz de Dios nunca se apagará. Así que gracias por estar en esta clase. Nos vemos. Hasta la próxima.